Buenos días, queridos hermanos. Pues los saludo con mucho afecto y cariño en este ya viernes, ya inicia el fin de semana, viernes 18 de octubre. Y si ayer celebrábamos siempre que celebramos un mártir, pues los mártires son semilla de nuevos cristianos porque nos dan ese ejemplo, ese testimonio. San Ignacio de Antioquía era muy importante y yo le recordé esa frase de él: hoy empiezo a ser discípulo. Lo dijo cuando iba rumbo al martirio. Y bueno. Hoy pues es una fiesta todavía más hermosa, porque siempre que celebramos un apóstol o un evangelista, pues una fiesta en la que incluso se canta Gloria, porque es una fiesta muy importante. Y hoy es Lucas Evangelista, la memoria o la fiesta que hoy se celebra, por lo tanto también es rojo, porque él también murió mártir. La primera lectura ahora es de Pablo a Timoteo, la segunda Timoteo capítulo 4 versículos del 9 al 17. Y esto es hermoso porque también de alguna manera Lucas fue compañero de Pablo, por eso se escoge esta lectura. Y Lucas sufrió lo que sufrió Pablo también. Pablo está hablando después de la persecución, ya cuando está cerca de su muerte. Y esta carta habla nos podemos identificar mucho nosotros. ¿Cuántas veces no te has sentido tú solo? ¿Cuántas veces no te has sentido abandonado? Que a lo mejor hasta las personas en las que más confías te dejan. A muchos nos pudo haber pasado eso en algún momento de nuestra vida. Y Pablo está hablando aquí de las personas que lo han dejado por diferentes circunstancias, pero que lo han abandonado. Le dice a Timoteo: haz lo posible por venir y verme cuanto antes. O sea, qué tremendo es cuando te sientes solo. Cuando te sientes solo, quieres que tu mejor amigo esté a tu lado. Y por eso le dice que quiero que vengas cuanto antes. Y luego le dice, Dimas, fíjate, habla de Dimas, de Crescencio y de Tito, que lo han abandonado por diferentes circunstancias. Dice, Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Dice, Crescencio se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia. Y luego dice, el único que me acompaña es Lucas. Fíjense, por eso esta fiesta de hoy, Lucas, es importante. Y dice, trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Títico lo envía a Éfeso. De aquí por eso yo supongo que los otros sí lo abandonaron, porque Títico se fue a Efeso, pero enviado por Pablo. Y entonces es importante aquí cómo él, en esa sensación de sentirse abandonado, clama por los amigos. Lucas sigue estando a su lado dentro de ese abandono y Marcos ha sido también una buena ayuda para él. Entonces, fíjense ya cómo ahí siente esa mejoría para él en su estado de ánimo. Y sin embargo, eh, antes de decir dónde estaba su fuerza para saberla, dice, por un lado están los que lo han abandonado y por otro lado están los que lo han atacado. Y uno de ellos es Alejandro el Herrero. Dice, Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño, pero luego dice, el Señor le dará su merecido. O sea, yo no quiero nada en contra de él, pero Dios le va a dar lo que merece. Y dice, cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. O sea, se preocupa también por Tito cuando llegue, por Timoteo. Y dice, esta no es la única vez que me he sentido así. Dice, la primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Se fijan, él nunca habla con rencor sobre los demás. Pero ¿por qué ha salido adelante? ¿Por qué Pablo, a pesar de todos esos abandonos, a pesar de todos esos ataques, sigue adelante? Pues dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de Dios de salvación y lo oyeran todos los paganos. Qué hermoso mensaje de esta primera lectura. Tú puedes sentirte abandonado por todos, pero siempre va a haber alguien, va a haber amigos, como en este caso para Pablo, ahí estuvo Lucas a su lado, él no lo abandonó. Pero hay otro más importante que nunca te va a abandonar, que es tu Señor Jesús. Él es tu amigo ideal. Él es el que nunca te abandona. Y Él es el que te da la fuerza para que te sobrepongas a todas las adversidades que el mundo te presenta y que el mundo te enfrenta. Sí, a veces utiliza amigos y a veces la simple presencia. Lucas ahí estaba a su lado. Recuerdo mucho, me impactó una historia una vez de dos amigos que estaban jugando, no recuerdo si tenis o boliche, no sé,
cuando llega el suegro de uno de ellos y le dice, tu hijo está bien grave en el hospital, vámonos. Y se sube al carro con él y se va. Y entonces el amigo se queda solo, sorprendido, y dice, mejor me voy a la casa, porque ahorita él necesita estar con su familia, ya después lo busco. Y cuando va a su taquilla, ¿cómo se llama? A su locker, se da cuenta que ahí están las cosas también de su amigo, incluyendo las llaves de su carro. Entonces las agarra y dice, pues nada más se las voy a llevar, porque yo voy a estar estorbando, nada más se las voy a llevar. Y entonces cuando llega al hospital, le acaban de decir a su amigo que su hijo ha muerto. Y entonces él llega con la intención nada más de dejarle las cosas y de irse. Pero cuando su amigo lo ve, corre, lo abraza y le dice, sabía que ibas a estar conmigo en este momento. Sabía que no me ibas a dejar solo en este dolor. Y entonces el amigo se queda como chispas y yo solamente venía a dejarle estas cosas. Pero la sola presencia le dio paz, le dio tranquilidad, lo hizo sentirse apoyado. Así vas a tener amigos que en un momento dado van a estar contigo, pero sobre todo el amigo que no te falla y el que te va a dar la fuerza siempre es Jesús. Lucas capítulo 10 versículos del 1 al 9. Por eso es tan importante que haya personas, porque también el sacerdote, la religiosa, el diácono, las personas que procuramos empaparnos más de Dios y estar y ser instrumentos de Él, por eso es importante que haya muchos diseminados, que puedan ser esa presencia de Cristo que la sientas a tu lado y que no te abandona. Cuando yo voy a las exequias, procuro eso, que mi presencia, vean la presencia de Cristo, que la palabra que yo les doy, el consuelo, las palabras que Dios pone en mi boca, sean las palabras que Cristo les quiere decir. Y por eso ahora Jesús dice, envió a otros 72 discípulos y los mandó de dos en dos. O sea, es importante que se cubra más gente. Hoy en día los jóvenes no responden al llamado del Señor. Dios sigue llamando. Por eso dice el Señor, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a los campos. Es importante, mi hermano. Yo te invito a que todos los días hagas una oración por las vocaciones sacerdotales. Hagas una oración por las necesidades del seminario, para que la gente, los jóvenes, vean también eso como una opción. Y a estos el Señor los mandó. Y yo no sé, Lucas a lo mejor no iba entre estos 72, pero por supuesto que formaba parte de los discípulos que iban a eso mismo. Por eso Lucas se comprometió. Fíjense, a veces decimos, alguna vez yo me acuerdo de algún amigo que me decía, qué afortunados los que vivieron en la época de Jesucristo. Imagínate caminar a su lado, imagínate escucharlo de viva voz, escucharlo a él mientras lo estás viendo. Imagínate que Él te toque y que te sane. O sea, no, no, no. Qué afortunados los que estaban viviendo allá. Los que compartieron con Él fueron muy afortunados. Pero yo le digo, espérate. Jesús dijo, dichosos los que vivieron eso, pero más dichosos nosotros, porque ellos quisieran ver lo que nosotros vemos. Ellos no vieron a Jesús en la Eucaristía. Ellos no vieron tantos milagros eucarísticos que hay hoy. Y fíjate, Lucas, ¿qué más ejemplos que los dos protagonistas de esta primera lectura? Pablo no conoció a Jesús. Pablo persiguió a los cristianos, pero no conoció a Jesús. Lucas tampoco conoció a Jesús. Lucas no fue de esos afortunados que dices tú que escucharon la palabra de Jesús y lo vieron y lo tocaron, no. Y sin embargo, mira que es el que mejor identificó el corazón de Jesús porque es el que habla de las parábolas de la misericordia, el hijo pródigo, el buen samaritano. O sea, Lucas nos sabe enseñar ese Jesús misericordioso, ese Jesús lleno de amor, ese Jesús que viene a buscar y a salvarte. Por eso él dijo, yo me puse a investigar con todas las fuentes necesarias y seguramente una de esas fuentes fue María, porque solamente Lucas narra cosas que María solamente le pudo haber contado. Entonces estas personas fueron enviadas por Jesús a los lugares donde Él iba a pasar. Jesús está pasando por todos lados, pero a ti te invita a que allá en tu familia, que tú seas uno de esos 72 discípulos. Tú y tu esposa, si eres casado, son esos que de dos en dos Jesús ha mandado aquí en las familias. Y por eso, imagínense, lo primero que dice Jesús, que al llegar a una casa digas, es el saludo de la paz. Que la paz sea en esta casa. Imagínate tú como esposos,
Ustedes dos son de esos 72 discípulos que de dos en dos han sido enviados a un hogar para que tú lleves la paz a esta casa. Claro, Jesús les dice, si la gente que de esa casa es gente de paz, la paz se hará realidad. Y si no, no será realidad. Pero aquí lo importante es que tú, mi hermano, mi hermana, tú sí eres el responsable de que en esa casa, esos hijos que se te han dado por responsabilidad, que ahí haya paz. Tú sí puedes colaborar. Con los de fuera no. Allá solamente dice, tú sacúdete los pies y anúnciales como quiera que aún a ustedes se les anuncia que el reino de Dios está cerca. Pero en tu casa, tú sí, tú sí puedes colaborar para que esa paz se haga una realidad. Primero teniendo paz en tu corazón. Primero que haya paz entre tú y tu esposa. Si tú y tu esposa viven de la greña, si tú tienes muchas en odios y eso te lleva a tener, ni tienes paz en tu corazón y vives de la greña con tu esposa, pues ¿cuál paz van a tener tus hijos? ¿Qué les estás enseñando a ellos? No, si tus hijos te ven, los ven a ustedes que a veces discuten, pero que se piden perdón y que se siguen amando y que se respetan y que no se insultan. Eso es lo que va a hacer que tus hijos estén criándose en un ambiente de paz. Y esa va a ser como un impermeable que va a hacer que no los dañe la maldad que hay afuera. Y sin embargo, pues van a crecer y se van a ir y van a tener muchas influencias negativas. A lo mejor se desvían, a lo mejor no, pero tú tienes que quedar tranquilo de que lo que a ti correspondía hacer en la casa, lo estás haciendo. Y hoy es el momento que lo puedas hacer. El Señor los envió y les dijo que el mensaje principal que deben de llevar es el de paz y el anuncio del reino de Dios. Hoy yo quiero que estoy entrando a ese hogar que es tu casa, hoy yo te quiero decir eso mismo, que la paz sea en tu casa, que la paz sea una realidad, que la paz y la bendición de Dios se hagan presentes en tu casa, que tú seas una persona que acepte esa paz, que acepte esa bendición y que puedas vivir esa paz y esa bendición en tu casa. Y de esa manera, el reino de Dios estará cerca, porque estará en tu casa. Porque el reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios es una persona, es Cristo. Y si Cristo está en tu casa, ahí tienes ya el reino de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y trabajos y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama, quiere que seas feliz.